Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy día les voy a enseñar a preparar un delicioso pastel de Nutella que solamente tiene 3 ingredientes. Este pastel es súper rápido y a todos les va a encantar. Ahora sí vamos a preparar este delicioso pastel. Los ingredientes para hacer este rico pastel son huevos, también la harina preparada y la Nutella. Recuerden que tienen que guardar un poco de Nutella para la decoración. Vamos a comenzar colocando los huevos uno por uno en nuestra batidora. Si ustedes no tienen este tipo de batidora, no se preocupen, pueden usar un batidor de globo o simplemente un cucharón. Lo que sí tienen que hacer es batir muy bien para que les salga muy esponjoso este pastel. Luego vamos a agregar la Nutella poco a poco y lo vamos a batir muy bien. Una vez todos los ingredientes en la batidora, vamos a batirlo por alrededor de unos 5 minutos. Ahora, antes de apagar la batidora, vamos a batir energéticamente por un minuto más. Ahora chicos, vamos a agregar la harina en forma envolvente. Para eso quitamos el bol de la batidora y vamos a agregar la harina en 3 tiempos. ¿Por qué hago esto? Porque quiero que la masa se quede uniforme y no nos quede nada de grumos. Si ustedes observan, estoy envolviendo con la espátula la harina y la mezcla de la Nutella. Ahora vamos a agregar la segunda tanda de harina y vamos a seguir moviendo la espátula en forma envolvente. Si ustedes observan mi masa, no hay ningún grumo. Ahora sí le voy a agregar la tercera tanda y ya está listo. Terminamos de integrar todo y ahora sí vamos a colocarlo en nuestro molde. El molde que yo estoy usando es número 24. Ahora vamos a colocarle toda la mantequilla para engrasar el molde y cuando saquemos nuestro pastel de Nutella no se quede pegado. Recuerden engrasar muy bien la parte del cono, ya que usualmente es donde se pega más. Como nuestro pastel es de color marrón, voy a agregarle yo un poco de cocoa y voy a esparcirla por todo el molde. Así cuando lo saquemos nos va a quedar todo de un color uniforme. Ahora vamos a agregar toda nuestra mezcla de Nutella por todo el molde. Si ustedes prefieren, también pueden hacer cupcakes con la masa de Nutella. Créanme que les queda genial. Antes de llevar nuestra masa al horno, con una espátula muy pequeña vamos a tratar de emparejar para que nos quede un bizcocho perfecto. Ahora vamos a llevar nuestro pastel de Nutella al horno y lo vamos a hornear a 180 grados Celsius por alrededor de 30 a 35 minutos. Y chicos, nuestro pastel de Nutella ya está listo. Este pastel está tibio, no lo he dejado enfriar completamente, ya que al colocar la Nutella de esta manera va a ser más fácil untarla. Ustedes lo pueden decorar como deseen, si quieren pueden dejarlo así tal cual. Yo simplemente voy a hacer una decoración súper básica con Nutella y chocolate blanco.
Una vez cubierto mi bizcocho con muchísima Nutella, lo que vamos a hacer es derretir el chocolate blanco. Ustedes lo pueden derretir al microondas o también a baño María y hacer algunas líneas o lo que ustedes prefieran. Ya quiero terminar de decorarlo porque este pastel huele delicioso. Si ustedes conocen a alguien que ame la Nutella y el chocolate, chicos, este es el pastel para regalar a ese amigo, a ese familiar o, ¿por qué no?, a nuestras parejas. Ya que a mí me encanta el chocolate, también le voy a colocar un poquito de chocolate de leche derretido. Uy, Dios mío, con eso, chicos, ya es un postre súper chocolatoso. A este pastel también pueden colocarle como decoración un poco de fresas, frambuesas, hojitas de menta, grajeas. También pueden colocarle algunos chocolatitos si desean y mucho más. Y es creatividad de cada uno. Y para finalizar, yo le voy a agregar un poquito de nueces tostadas y picadas. Recuerden, chicos, que la Nutella está hecha de avellanas. Si ustedes tienen avellanas, pueden colocarle porque va perfecto con la Nutella. Y ahora sí, chicos, terminamos de colocar todas las nueces picadas en nuestro pastel de Nutella. Recuerden que siempre la receta escrita de los ingredientes está al final del video. Ahora sí, vamos a emplatar y a probar este delicioso bizcocho de Nutella.